Para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer primero es dejar en ceros a un lado de la desigualdad. Entonces, yo quiero dejar en ceros el lado derecho de la desigualdad. Así que lo que voy a hacer es restar este mismo término a ambos lados de la desigualdad. Entonces, 1 sobre x más 1 menos este término 2 sobre 3x menos 1 es menor a 0. Es menor a 0 porque este menos el mismo término nos da 0. Es como decir que este es 1 y le restamos 1, entonces nos daría 0. Una vez que estamos en este punto, lo que vamos a hacer es realizar esa resta de fracciones. Para realizar esta resta, como los denominadores no son iguales, lo que vamos a hacer es una multiplicación de este por el denominador del segundo menos el denominador del primero por el numerador del segundo, y por último, para obtener el denominador de la resta, lo que vamos a hacer es multiplicar este término por este término. Bien, entonces 1 va a multiplicar a lo que es 3x menos 1 menos 2, que va a multiplicar a lo que es x más 1. Todo esto sobre x más 1, que va a multiplicar a 3x menos 1. Y esto es menor a 0. Bien, ahora vamos a desarrollar esas operaciones. Entonces 1 por 3x es igual a 3x. 1 por menos 1 es igual a menos 1. Menos 2 por x es igual a menos 2x. Y menos 2 por 1 es igual a menos 2. Todo esto sobre x más 1, que multiplica a 3x menos 1. Esto es menor a 0. Este término de abajo lo vamos a dejar así porque probablemente más adelante esto nos facilite la resolución del ejercicio. Siguiendo haciendo las operaciones, nos queda que 3x menos 2x es igual a x. Y menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Todo esto sobre x más 1, que multiplica a 3x menos 1. Y esto es menor a 0. Una vez llegados a este punto, lo que vamos a hacer es resolver esta desigualdad por el método de resolución por casos. Bien, ahora para resolver esta desigualdad por el método de resolución por casos, nosotros obviamente tenemos que fijar los casos. Es decir, como tenemos una división, tenemos que ver que para que esta división sea menor a 0, el de arriba tiene que ser positivo y el de abajo tiene que ser negativo. O el otro caso sería que el de arriba fuera negativo y el de abajo fuera positivo. Es decir, como queremos que esto sea menor a 0, lo que tenemos que hacer es más entre menos nos da menos. Eso es menor a 0. Y ahora menos entre más da menos. Y eso es menor a 0. Una vez que hemos fijado los casos, vamos a escribirlos. Entonces, en el caso 1, el de arriba tiene que ser positivo. Es decir, x menos 3 tiene que ser mayor a 0. Y el de abajo tiene que ser negativo. Entonces, x más 1, que multiplica a 3
x menos 1 tiene que ser menor a 0. Ahora vamos a resolver esas dos desigualdades. En la primera nos queda que x tiene que ser mayor a 3. Y en la segunda vamos a volver a dividir lo que son por casos. Para que esta multiplicación sea menor a 0, lo que tenemos que hacer es de que este lado en primer lugar sea positivo y este lado sea negativo. Y el segundo caso podría ser que este lado sea negativo y este lado sea positivo. Como nosotros decidamos acomodar estos casos, no importa. Entonces el primer caso tiene que ser positivo. Entonces x, vamos a dividirlo, aquí escribimos caso 1. Caso 1. Es más, mejor un subcaso 1. En el primer caso, x más 1 tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0. Y 3x menos 1 tiene que ser negativo, es decir, menor a 0. Entonces, ahora vamos a resolver estas dos desigualdades. En el primer caso, en la primera desigualdad nos queda que x tiene que ser mayor a menos 1 y en la segunda desigualdad nos queda que x tiene que ser menor a 1/3. Ahora vamos a desarrollar el subcaso 2. En el subcaso 2 nos tiene que decir, lo que nos dice es de que ahora x más 1 tiene que ser menor a 0, es decir, negativo. Y 3x menos 1 tiene que ser ahora positivo, es decir, mayor a 0. Entonces, x tiene que ser menor a menos 1 y 3x, bueno, aquí ya no lo podemos saltar esto y decimos que x tiene que ser mayor a 1/3. Ahora, para sacar los intervalos solución de lo que es el caso 1 y el caso 2, lo que vamos a hacer es buscar la intersección entre este intervalo y este intervalo. La intersección de esos dos intervalos se da en el punto que está entre menos 1, hasta 1/3. Y ahora vamos a buscar la intersección entre estos dos intervalos. Si los llevamos a la recta real, aquí está el 0, aquí está menos 1 y supongamos que aquí está 1/3. Este intervalo va de lo que es menos 1, hasta infinito. Y el siguiente intervalo va de lo que es 1/3 hasta infinito. Como podemos ver en esta gráfica, estos dos intervalos no se intersectan, estas dos rectas no se traslapan, entonces la solución para el caso 2 es el conjunto vacío. Por último, para dar la solución a este lado de este caso, lo que vamos a hacer es unir la respuesta del caso 1 y del caso 2. Pero como el caso 2 es el conjunto vacío, solamente vamos a escribir lo que es el caso 1, la respuesta del caso 1. Entonces, para dar la respuesta a este lado del caso 1, nos escribimos que va de menos 1, hasta 1/3. Y este lado lo que nos quiere decir es que este intervalo va de 3, hasta infinito. Y ahora, buscando la intersección entre estos dos intervalos, si los llevamos a lo que es la recta real, supongamos que aquí está 3, aquí está menos 1, aquí está 1/3 y aquí está 3. Voy a hacer un poco más grande la recta. Vamos a graficar primero este pedazo y nos dice que va de menos 1, hasta 1/3.
y la siguiente recta va de lo que es 3 hasta infinito. Y como podemos ver en este lado, o en este caso, ambas rectas no se intersectan, es decir que la solución para el caso 1 es el conjunto vacío. Ahora vamos con el caso 2. Para el caso 2, ahora vamos a considerar que el de arriba sea negativo y el de abajo sea positivo. Es decir, x menos 3 ahora tiene que ser menor a 0 y la multiplicación de x más 1 que multiplica a 3x menos 1 tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0. Y resolvemos ambas desigualdades y en la primera nos queda que x tiene que ser menor a 3 y la segunda la vamos a dividir igual en casos. El primero sería el subcaso 1, el cual para que se cumpla que sea mayor a 0, el primer multiplicando tiene que ser positivo y el segundo tiene que ser positivo para que al momento de multiplicar más por más sea más y más es mayor a 0, o el primer multiplicando tiene que ser negativo y el segundo multiplicando también tiene que ser negativo para que a la hora de multiplicar menos por menos nos dé más y más es mayor a 0. Entonces yo voy a considerar el primer caso es decir, x más 1 tiene que ser mayor a 0 y 3x menos 1 tiene que ser mayor a 0. Resolviendo ambas desigualdades, x tiene que ser mayor a menos 1 y x tiene que ser mayor a 1/3. Para dar la solución al subcaso 1 vamos a buscar la intersección entre estos dos intervalos. Y la intersección, si lo llevamos a lo que es la recta real, aquí está el 0, aquí está menos 1 y aquí está 1/3. Este intervalo nos dice que va de menos 1 hasta infinito y este intervalo va de lo que es 1/3 hasta infinito. Entonces la intersección se da en este punto, es decir, la solución para el caso 1, subcaso 1, sería lo que es de 1/3, hasta infinito. Ahora vamos con el subcaso 2. El subcaso 2 nos dice que ahora tienen que ser ambos negativos, es decir, x más 1 tiene que ser menor a 0 y 3x menos 1 tiene que ser menor a 0. Ahora resolviendo ambas desigualdades nos queda que x tiene que ser menor a menos 1 y x tiene que ser menor a 1/3. Si esto lo llevamos a lo que es la recta real, aquí está el 0, aquí está menos 1, aquí está 1/3. Este intervalo va de lo que es menos 1 hasta el infinito y este intervalo va de lo que es 1/3 hasta infinito. Buscamos la intersección entre estas dos rectas y la intersección se empieza a dar en este punto. Entonces la solución para el caso 2 va a ser el intervalo que va de menos infinito, hasta menos 1. Por último, para dar la solución a este lado del caso 2, lo que vamos a hacer es unir ambas respuestas, la del subcaso 1 y la del subcaso 2. Entonces, la respuesta final a este lado de la desigualdad, a este lado del caso 2, perdón, sería el intervalo que va de menos infinito, hasta menos 1, unión con 1/3, infinito. Y ahora, para dar solución al caso 2,
vamos a buscar la intersección en lo que es este intervalo que va de menos infinito, hasta 3, que intersecta a este intervalo. ¿Cómo podemos hallar esto? Para fácil lo llevamos a lo que es la recta real. Este intervalo va de lo que es 3, supongamos que aquí está 3, hasta menos infinito. Entonces iría así. Y ahora, si esto lo dibujamos como otra recta, la primera parte de la recta iría de lo que es menos infinito, hasta menos 1, suponiendo que menos 1 está aquí. Entonces esto iría así. Y la segunda parte de la recta iría de lo que es 1/3, suponiendo que 1/3 esté en esta parte, hasta infinito. Iría así. Ahora, buscando en qué parte se traslapan ambas rectas, nos damos cuenta que el primer traslape o la primera intersección se da en este punto de aquí hasta el infinito. Y el segundo traslape o la segunda intersección se daría en este punto, en 1/3 hasta 3. Y ahora, para escribir la respuesta final, lo que vamos a hacer es escribir los intervalos donde se intersectaron ambas rectas. Entonces, como respuesta final al caso 2, sería el intervalo que va de menos infinito, hasta menos 1, abierto, unión con el intervalo que va de 1/3, hasta 3. Por último, para dar respuesta a esa desigualdad, lo que vamos a hacer es unir la respuesta del caso 1 y del caso 2. Entonces, como la respuesta del caso 1 fue el conjunto vacío, esa no se escribe. Y como respuesta final, el resultado sería el intervalo que va de menos infinito, hasta menos 1, unión con el intervalo que va de 1/3, hasta 3. Y esta sería nuestra respuesta final.